tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Gracias de nuevo por su fidelidad con este espacio preparado con cariño para todos ustedes y a ti. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pasaste la semana? La semana la pasé bien, trabajando mucho, pero esa es ya nuestra norma, ¿verdad? Trabajar mucho y observando, bueno, el sector salud. Vemos que la conjuntivitis ha empezado ligeramente a bajar. No es que ha bajado del todo, pero los casos al parecer ya llegaron a la meseta que se esperaba que llegaran y han empezado un poco a bajar. Sí, claro, porque que si siga así. afecta a una buena parte de la población, tiene necesariamente que bajar. Mucho ausentismo laboral, escolar, aunque ya las clases pues cesan por la temporada de vacaciones, prácticamente. Sí, eso ya es una ventaja, porque mientras los muchachos están en la escuela, pues hay más riesgos, porque va uno y ese contagia a los demás. Y en las empresas todavía se está dando el caso de muchas personas de licencia médica fruto de la conjuntivitis, pero según las autoridades ya por lo menos esta semana se ha visto un poco que ha ido bajando. Así es. Donde las cosas siguen pidiéndose que se mejoren es a nivel del sector de la salud, en el campo sobre todo de las pensiones. Hay médicos que fueron pensionados que se están quejando de que hay irregularidades con ellos. Y yo a este tema le sumo lo de los pensionados de todos los sectores, o sea, la mayoría quedan sin ese seguro médico y aunque vemos una resolución reciente del Consejo de la Seguridad Social que incluye al régimen subsidiado parte de los pensionados, pero creemos que toda persona que se pensione debe tener su seguro de salud. Justamente, de acuerdo totalmente contigo, cuando tú te retiras, que ya dejaste la vida laboral y pasas a un estado, es un estado se supone, de bienestar y de disfrute de todo. Ahora ya tú no trabajas, no estás produciendo y vas a disfrutar esa etapa de la vida que te queda. Justamente comienzan a avecinarse, a llegar las enfermedades, los problemas de salud por asunto hasta de vejez, y ahí es que tú necesitas ese seguro que te proteja. Y con nuestro invitado que tendremos en el día de hoy, hemos tratado mucho el tema de los envejecientes y la inequidad que implica para un país retirar a sus trabajadores sin un seguro médico. Así es, sin protección de ningún tipo, porque es lo que tú y yo conversábamos tiempos atrás sobre unos trabajos de envejecientes que hicimos, sobre cómo estas personas cuando llegan ya a esa edad adulta, que como tú dices, que empiezan todas las enfermedades a aflorar, fruto de toda una vida de trabajo y de trabajo duro, sin una calidad de vida como la que se merece el ser humano, pero que nosotros lamentablemente en nuestro país no la tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo empiezan a aflorar todas estas enfermedades y cómo queda ese desamparo de las personas? Una grande cantidad de personas, por ejemplo, hipertensas, que una población enorme hipertensa, diabética. Con enfermedades del corazón serias que requieren de atención, pero nadie los mira. Y la diabetes y otros tipos de enfermedades, los accidentes cerebrovasculares que provocan tantos trastornos en las personas. Así es. Y que no tengan, perdóname, Altagracia, como si quieran movilizarse para llegar a un hospital, es una cosa muy tremenda. Una cosa impresionante. Y no podemos cerrar la primera parte de este segmento sin recordar la temporada de calor que estamos viviendo. Fíjate que cae una llovizna, pero al rato se incrementa más el calor. Entonces, temporada de cuidarnos, dicen los especialistas, los médicos, los médicos en sentido general, que hay que tomar agua suficiente, aunque no tengamos sed, que debemos, bueno, pues mantenernos frescos, no tomar muchas bebidas edulcoradas, cuidarnos, hacer ejercicio, pero no tan intenso, entonces llevar una vida un poquito más equilibrada en la medida que podamos. Ejercicios en los tiempos de menos calor, ¿verdad? Sí, que aquí siempre hay. Está encendido. Pero yo creo que esas recomendaciones a nuestro invitado que debe darlas. Pues vámonos con él. Entonces, sabe de eso. Nos vamos a los comerciales y venimos con la entrevista central de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en TV. Tenemos al doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, y con él vamos a hablar de todos estos temas de enfermedades del corazón. Severino, bienvenido y gracias por acompañarnos y venir con nosotros cada vez que te pedimos que venga a darles orientación a nuestros televidentes. Bueno, para mí, como siempre, un placer, ¿verdad?, estar con ustedes, mis amigas
Así es. Y que ¿cómo es que él dice? Ningún doctor Severino es Sebe. Sebe, que nosotros le decimos. Ya no me invitan ni siquiera a comer, ya. Pasa, No. pasa el cumpleaños tuyo, sí ya pasó. la rubia ni me llama. Tú, oye. No, es la rubia que tiene la culpa. Agotado. Doctor Severino, recientemente se publicó en algunos medios un informe que había elaborado el Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Begotier sobre la situación de una buena cantidad de enfermos que tienen patologías cardiovasculares y que aplica para un tratamiento que ustedes han sido pioneros en el país. Sin embargo, las dificultades que hay, yo quisiera que nos abordara ese tema, doctor, para que esos pacientes tengan acceso a ese tratamiento que evita mortalidad en el país. Bueno, como de esto se ha hablado mucho, si las enfermedades cardiovasculares en sentido general son la principal causa de muerte. En República Dominicana, de unas 32.000 muertes que se registraron en el 2012, unas 11.500 correspondieron a enfermedades cardiovasculares. De las enfermedades cardiovasculares, el 50% corresponden a cardiopatía isquémica. Es decir, hoy en día, en el mundo entero, República Dominicana no escapa. La principal causa de muerte no son los accidentes, no es la mortalidad materna, no es la mortalidad infantil. Y hago mucho énfasis en esto porque se habla tanto de estos temas que la gente cree que va a morir de eso. No, usted va a morir de un infarto. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos del infarto. El infarto como el principal de toda la cardiopatía isquémica, o sea, tú puedes morir de forma aguda por un infarto o puedes morir de forma crónica por una consecuencia de una cardiopatía isquémica. Dentro de todo esto, la más grave de todas es la muerte súbita. Es el 50% de las personas que mueren por una cardiopatía isquémica o por cualquier enfermedad cardiovascular va a morir de forma súbita. De ahí que ustedes ven que nosotros hoy en día hacemos tanto énfasis en la necesidad de prevenir. Hay dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. Es decir, ¿cuál es el punto de partida cuando uno pone en una balanza entre los beneficios de prevenir y los beneficios de tratar? Se sabe que prevenir es mejor que tratar. Ahora, en cardiología, prevenir no es dar consejo nada más. Eso es una parte de educación para la salud. Prevenir es controlar la presión. ¿Cómo logramos eso? Entonces, controlar la presión tiene dos formas. El tratamiento no farmacológico, que son la dieta, el ejercicio, bajar de peso. Y cuando hablo de dieta me refiero a dieta saludable. Comer sano. O sea, hay lo que se llama la dieta saludable. Cuando hablo de bajar de peso, quiero decir que usted no coma, aún siendo una dieta sana, en cantidades más allá de la que necesita. Porque siempre la obesidad o el sobrepeso está relacionado con ingerir una cantidad de alimentos por encima de la necesidad de la persona. Pero tenemos el otro aspecto, que es el tema de los medicamentos. Es decir, si usted no controla la presión, para mala suerte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, hoy en día, nosotros en medicina, y le digo siempre a los pacientes, los médicos no siempre decimos la verdad, porque la verdad en medicina cambia mucho. Y yo le digo a mis estudiantes, nunca cojan una cátedra anterior porque es diferente a la actual. Porque si yo le dijera lo mismo, de seguro que yo no me estoy actualizando. Le voy a poner un ejemplo. Hoy todavía no ha salido, pero ya todos los estudios que hay dicen que el objetivo de la presión arterial en ciertos grupos de pacientes, especialmente en los más viejos, de manera paradójica. Cuando yo era estudiante de medicina, la Organización Mundial de la Salud había dicho que para considerar una persona de más de 60 años hipertenso, tenía que tener una presión de más de 160, la sistólica. Hasta hace 2 años, y era con la norma que hemos venido funcionando hasta el día de hoy, a una persona que tiene más de 60 años, dicen los americanos, en su guía de manejo de la hipertensión de hace 3 años, de que había que reducir la presión por debajo de 150 la sistólica y de 90 la diastólica. Hoy en día, ¿saben qué es lo que estamos diciendo hoy? Que hay que bajarla por menor de 120
Menor de de 120. 120. Lograr eso, en la mayoría de los pacientes vamos a necesitar 3 medicamentos. En la mayoría. Y todo esto es costo. En una población ya afectada. Ya estamos afectada hablando. de hipertenso. Todo esto es costo. Todo esto es más efectos colaterales. Claro. Sí, sí, Y claro. por lo tanto más abandono. O sea, más abandono, mientras más medicamentos debemos usar, más abandono. Me abandono al tratamiento. Al tratamiento. claro. Por suerte, hoy la industria ha logrado que una sola tableta tenga 2 y 3 pastillas. O sea, Para del- reducir la cantidad del de mismo fármacos. medicamento. Eso es fundamental. Ok. Todavía, lamentablemente, a nivel de promesas, eso no existe. Por eso nosotros decimos que aquí hay que armonizar el tema del tratamiento médico. Y si usted no controla la hipertensión, si usted no controla los lípidos, que igual que la hipertensión, tienen sus 2 componentes, uno no farmacológico y otro farmacológico. Farmacológico. Y igual ocurre con la diabetes, para hablar de los 3 factores de riesgo que requieren obligatoriamente tratamiento médico, medicamentoso, o sea, que requieren drogas. Porque ¿cuál es el problema principal cada vez que sacamos un estudio? Y la sociedad ahora va a sacar uno y no va a ser diferente. Que solo el 50% sabe que es hipertenso, que no llegamos al 30% controlado. Por eso ustedes ven que en la sociedad dominicana las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente 2, que son las 2 más importantes en frecuencia, que es el infarto agudo del miocardio y los accidentes cerebrovasculares, cada año son más. Van aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos controlar los factores de riesgo. Severo, ¿en qué momento, Severino, en qué momento ustedes como médicos, como cardiólogos entienden que un paciente, una persona ya debe empezar a medicarse con relación, te digo, a la presión arterial? ¿En qué punto de ya no se abandona, pero hay que combinar esa atención primaria preventiva de alimentarse, de caminar con medicamento? ¿En qué punto? Y del paciente? añado a esa pregunta, por ejemplo, voy al cardiólogo o al internista y mi presión está alta hoy. ¿Cuál es el protocolo que existe? Tal vez son 2 preguntas diferentes, Sí. pero complementarias. Para yo saber que soy hipertensa, ¿basta que un día tenga la presión alta? No. Vamos a ver. No. Hay dos requisitos. El primero es que yo debo tomar la presión en un mismo momento, en 2 ocasiones o más. Eso está establecido como norma. O sea, usted llega y tiene la posibilidad eso ocurre con mucha frecuencia. Cuando llega, usted puede tener la presión alta. Por eso, requisito número 1, debe estar el paciente sentado con la espalda pegado de una pared. de una Descansada. pared descansada, con los pies en el piso, no cruzado, tiene que estar obligatoriamente los pies abiertos. Un mínimo de 5 minutos sentado y luego tomar al menos 2 veces. Digo al menos porque varía según lo que yo te encuentre la presión. Si la presión me ha cambiado entre una primera y una segunda toma, yo voy a tomar una tercera y voy a tomar de las 3, 2. Las 2 que sean iguales. Es una media. Igual puedo sumar y dividir entre 3 y entonces es la presión, pero siempre uno lo que hace es que si hay 2 que son iguales, asume esa como presión. ¿Qué recomiendan las guías hoy en día? De que si un paciente tiene hipertensión menor de 160, la sistólica, la más alta, y menor de 100, la más baja, la diastólica, a ese paciente se le mande a hacer o un monitoreo de presión arterial, lo que se conoce como un mapa, o usted le manda a hacer un monitoreo en su casa. Lamentablemente en su casa es muy difícil porque la gente no tiene con qué comprar el aparatito. En países como Estados Unidos se lo regalan. Exacto. Aquí eso no ocurre. Entonces uno lo que debe recurrir Aquí es... no regalan nada, como diría la canción. Uno lo que debe recurrir es hacer el monitoreo siempre y cuando el seguro le cubra, porque el grave problema de todo esto... ¿El monitoreo implica el mapa también? Es el mapa. El monitoreo ambulatorio de la presión O sea, arterial. que se le coloca 24 el que se le horas. coloca 24 horas, pero resulta que no tenemos cobertura para el que no tiene seguro. Oh, Dios. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos esto no se hace. O sea, el Gautier lo hace, pero resulta que el Gautier es un hospital asegurado y aunque estamos en una transición, como que no sabemos dónde hay. Pero ya esto debería estar en todos los hospitales del país, Debe porque ser esto es una cosa institucionalizado. sencilla. Es decir, ¿por qué es preferible confirmar que el paciente es hipertenso
Claro. que nosotros empezar a medicar o dejar de medicar a uno que sí lo es o medicar a uno que no lo es. Es decir, necesitamos tener un diagnóstico. Claro, porque nosotros tenemos dos problemas serios que afectan el diagnóstico. Uno, lo que denominamos la hipertensión de bata blanca. Si hay un grupo de pacientes cuando llegan al médico, son hipertensos. Es que se impresionan, Se impresionan, se asustan. Ok. Y hay otro que se llama lo contrario, hipertensión enmascarada, que es que tiene la presión alta en su casa y en el consultorio el médico le simpatiza tanto con la doctora. Que está tan confiado. Está confiado que la presión entonces le baja. Y en ambos, yo siempre digo a los estudiantes míos, recuerden que todo lo que el paciente dice que tiene es verdad. Usted tiene que demostrar que no es así. Entonces, Es como si fuera la justicia. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene que andar rápido, y voy aquí a la pregunta de Dori, para tratar un hipertenso ligero. No tiene que andar rápido. Ahora, depende del paciente. Imagínate un hospital público que un paciente te llega hipertenso ligero y tiene que esperar 6 o 7 meses para una nueva cita. Para una nueva cita. Es decir, que va a depender complicado. mucho. Segundo, ¿cuál es la impresión que tiene el paciente? Dos, en su historial. Ya esto se lo han encontrado en otras ocasiones, porque está claro que cuando un paciente tiene la presión alta, yo debo lograr lo que le decía hace un rato. Esto está cambiando mucho. Hoy en día le vamos a caer a niveles de presión más bajos que lo que le estábamos cayendo hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy era que las personas de menos de 60 años tengan menos de 140-90. Y si tenía más, menos de 150-90. Eso te permitía a ti tener un rejuego mayor. Porque ¿cuál es el nivel de presión que me puede bajar un paciente que tiene 160, 100? Supóngase ustedes que yo lo ponga a bajar de peso. Si me baja 10 kilos, yo pudiera lograr una reducción de la presión de 5 hasta 20 milímetros de mercurio. Si me camina todos los días, puedo lograr que me baje de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces depende mucho del nivel que yo tenga. Si tengo un paciente que es obeso, no es lo mismo si tengo un paciente en peso normal, porque si está en peso normal ya no me va a bajar. O sea que la decisión de medicar o no medicar en el hipertenso ligero, porque en el hipertenso ya que está en estadio de 160, 100 en adelante, no hay discusión de que se debe tratar inmediatamente porque su riesgo es muy alto, porque con la medida no farmacológica no voy a lograr llevarlo a los niveles que deseamos. Y pienso que hoy en día, con todos los estudios que están haciendo, mucho metaanálisis que han salido en este momento, acaba de salir uno en mayo en la revista JAMA, que por lo menos ya yo empiezo a hacer que mis pacientes tengan por debajo de 160, 120, 80 obligatoriamente, porque esa es la tendencia. Ya hay suficiente evidencia como para saber que la guía van a venir con estas indicaciones que hasta el día de hoy no la tenemos, y que naturalmente esto va a ser fundamentalmente en pacientes de riesgo alto. Estamos hablando de pacientes que además de hipertensos son diabéticos, ¿sí?, que tienen colesterol alto. Con el cuadro, con el cuadro, o que ya tienen una enfermedad cardiovascular, y eso vamos a insistir más, porque ese momento de la prevención primaria, que como nosotros le llamamos, el hipertenso controlarlo es prevención primaria, el dislipidémico controlarlo es prevención primaria, el diabético controlarlo es prevención primaria, pero quien le controle eso tiene que tener información suficiente. Claro. ¿Me entiendes? No es que cualquiera lo va a lograr. Es que debemos preparar, por ejemplo, en el caso del ministerio, agarrar a todos esos médicos de primer nivel de atención que tienen, y hay que educarlo alrededor de esto. Que conozcan todo esto. Que conozcan, porque de nada sirve que haya un médico y que no persigue eso. Aún así, quiero decirle que tenemos un 20 a un 30% de pacientes que no se controlan con los medicamentos básicos, porque hoy en día hemos reducido mucho los medicamentos que están aprobados para la hipertensión. ¿Cuáles son? Un IECA o un ARA2. Segundo, un calcio antagonista. Y tercero, un diurético, tiacídicos. Esos son los 3 medicamentos que hoy todas las guías y todas las investigaciones dicen que lo debemos usar. Los betabloqueadores lo usamos mucho y hay que seguirlo usando en grupos específicos, preferiblemente no usarlo
y ojalá que mis pacientes no me estén viendo. Es difícil que no te estén ¿Entiendes? mirando. Pero siempre saben que yo cuando le doy un beta bloqueador se lo combino con un diurético. Severino, vamos a seguir hablando de medicamentos porque es muy interesante para que la gente sepa cómo que se debe controlar, pero vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con esta conversación con el doctor Fulgencio Severino Paradoris para Altagracia, Sebe, así le gusta a él que le digamos. Y estamos hablando del tema medicamento en el caso de los pacientes con cardiopatías. Hablaba de un 20 a 30% de pacientes que no hay manera de controlarlo. Háblenos del tema, doctor, y seguimos también con el aspecto medicamentos. Bien, nosotros en cardiología y en el manejo de la hipertensión, como dije, manejamos 3 medicamentos. Bien, una vez con esos 3 medicamentos no logramos los objetivos de control de presión arterial, que ya le he dicho que esto está cambiando mucho, pero vamos a asumir el concepto hasta el día de hoy. También nos tiene que decir más para adelante por qué que está cambiando Sí, tanto. de 140 a 90. Vamos a suponer, usted tiene que llegar a 140 a 90. Eso es lo que la gente le dice 14-9. 14-9. Si usted no lo logra, sí. ya con esos 3 medicamentos a dosis full, ya eso se llama hipertensión resistente. ¿Por qué se ha decidido? Porque ya todos los medicamentos que usted va a usar no reducen la mortalidad, pero hay que controlar la presión arterial. Entonces, ahí viene la gran dificultad. Ya usted tiene que tener la garantía que el paciente se bebe la pastilla, porque me entiende, o sea, en estos que sea países, rígido con el tratamiento. En estos países, lo primero que yo le hago a un paciente es que lo interrogo seriamente a ver si es verdad, porque hay gente que quiere ocultarse. Y además el costo a veces, Severino, tú le Sí, pones sí, 2 sí. pastillas al día y la persona dice, yo voy a tomarme una nada más porque... Las razones por las que la persona no se toma todos sus medicamentos son múltiples. Yo le dije, mientras más pastillas uso, más efectos secundarios. Okay. Segundo, la creencia de la gente. El doctor me ha dado una pastilla y hay un vecino que sabe más que el doctor. Y le dice, mira, no te vea eso porque eso produce tal cosa. Sí, el vecino. ¿Entiende? El vecino. Sí, claro. Sí. El tercer elemento es el económico. Sí. ¿Entiendes? Y en el elemento cultural influye mucho la dependencia. O sea, la gente dice, yo no puedo depender de pastillas. Ah, sí. ¿Entiendes? Y Exactamente. te abandonan porque, también una cosa que yo he visto mucho es la creencia de que me curé. Ah. Si yo tengo la presión controlada, tengo mucho tiempo controlada, deja ver si se me curó. Entonces yo siempre le digo, mire, óigame lo que le voy a decir, de que terminamos el diagnóstico, yo le digo, le voy a decir, usted tiene un problema que no le va a producir nada, no va a sentir nunca nada. Ahora, le va a dañar el riñón, el corazón y el cerebro. Como la gente tiene mucho miedo a la diálisis, yo le digo, recuérdese que si el riñón se daña, es diálisis. Si el corazón se le daña, es que usted no puede hacer nada. No puede hacer el amor, no puede ir a ninguna parte porque usted se va a cansar. Ven, y empiezo a hablar. Y en el cerebro, el más frecuente es que se le va a morir un lado. ¿Usted lo ha visto? Un lado muerto. Sí. Y esas son mis 3 Sí, características. para que el paciente entienda. Para que entienda. Y entonces yo termino diciendo, miren, nada más hay 2 cosas que se parecen. Dice, ¿quiénes son, doctor? La hipertensión y la feura. Eso no se cura. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Entonces usted tiene que controlarla para evitar estas complicaciones. Porque... Pero tiene que cambiar lo de la feura porque eso se modifica. No, eso no se Encima cura, cirugía, porque la cosas. feura es relativa. Recuérdate que hay cosas feas y que para otros son Exacto. bonitas. Entonces la feura no se Exactamente. cura. Siempre va a haber una gente que dice, pero esa mujer se ve muy mal. O ese hombre se ve muy Y mal. otro que Y se le hay encuentra otro muy que dice, bonita. pero qué bien Sí, se ve. es Entonces, así, eso es relativo. yo, entonces, con los pacientes soy muy enfático en evitar ese hecho que se da yo lo veo por lo menos con mucha frecuencia, y es que la gente cree que ya se curó. Porque no siente síntomas. No siente nada, cada vez que va tiene la presión normal, y dice, pues déjame dejarla, a ver si fue que me curé. Porque el tratamiento es permanente, es para siempre. Sí, para siempre. Y ahí viene el grave problema de que cuando abandonan el tratamiento, la presión se hace más resistente. Y de ahí la importancia, Severino, de ese diagnóstico correcto. O sea, Correcto. que empiece ese tratamiento justo en el momento que lo necesite. Así es. Donde yo más problemas tengo es con el diagnóstico en las mujeres embarazadas. Ok. Ese es grande, porque el temor
al tema de las complicaciones del embarazo, saben que las enfermedades cardiovasculares son el 29% de toda la muerte materna. Sí. Y dentro de ella la hipertensión y la preeclampsia. Y siempre estoy discutiendo con los obstetras de los MINA que por qué es que me medican a pacientes con estadio tan sin trascendente. ¿Cómo debe tratarse a una Exactamente. embarazada que presenta Bueno, hoy hipertensión? en día igual, el mismo concepto es que si una mujer no tiene 160, 100 en el caso de la embarazada, usted no tiene que andar corriendo, tiene primero que hacer el diagnóstico. Perfecto. ¿Por qué? Porque en la embarazada, si usted baja mucho la presión, en la hipertensión se ha hablado mucho siempre de una famosa curva J, que quiere decir que si usted tumba mucho la presión, cae ¿cómo le digo? El flujo que debe entrar a los tejidos. Eso se llama hipoperfusión. Que como quiera es y malo, o provoca sea, más daño que la hipertensión. Perfecto. Entonces, en la mujer embarazada, más por el tema de la placenta. Si cae el flujo placentario, el bebé no va a Podría recibir afectarle. la oxigenación Que para necesita. el crecimiento que necesita. Entonces, siempre es una discusión que yo le digo, vamos a hacer diagnóstico, pero entonces resulta que dependemos, que el hospital no tiene. Lo mismo que decía, ¿dónde ese paciente sin seguro se lo va a hacer gratis? No lo hay. ¿Me entiendes? Por eso que ustedes ven que nosotros somos tan enfáticos en el decirles que esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar la visión de las autoridades, tiene que cambiar la visión del gobierno en términos de qué es lo que queremos como sistema sanitario. Tú decías recientemente, Severino, de que la población pobre, cardiópata, hipertensa y que tiene problemas del corazón está desamparada. ¿Por qué tú decías eso recientemente? Bueno, Severino? es donde empezamos. Empezamos a hablar y me metí de pronto en la prevención primaria, pero llegamos al enfermo con una cardiopatía isquémica, hizo un infarto agudo del miocardio. ¿Qué es lo que se recomienda en el infarto agudo del miocardio? Que ese paciente hay que abrirle la arteria. Y hay que abrirse en las primeras 12 horas. Pero mientras más temprano abrimos la arteria, mucho mejor. Menos daño. Menos daño, porque las células del corazón que se mueren ya no viven, no vuelven a regenerarse. Y el paciente, si no muere inmediatamente, va a morir en pocos años de una insuficiencia cardíaca, para que tengan una idea. Cada año de los pacientes de falla cardíaca muere el 10%. A los 5 años ha muerto el 50%. Y la principal causa de muerte, de falla cardíaca, es el infarto. Okay. O sea, el infarto te mata de una vez o te mete en falla cardíaca y en 5 años está muerto más del 50%. Entonces, es una enfermedad para prestarle atención. Y es una enfermedad que yo creo que hablamos en una ocasión. Señores, yo estudié los 11,000 casos que ocurrieron en el 2012. La gente de salud pública me facilitaron la base de acceso. El 30% tiene menos de 50 años. Oh, de los Dios muertos. mío. Jóvenes. O sea, Gente gente joven, jóvenes. gente joven. Entonces, para prestar la atención. Entonces, ¿cómo se abre esta arteria? El mecanismo más adecuado es la angioplastía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ministerio, que el servicio, que el gobierno debe tener servicio de cateterismo cardíaco en múltiples centros. Y no hay en el No sector lo hay, público. no hay ningún hospital público con un centro de cateterismo Y a cardíaco. propósito de ese aspecto que tú dices, recientemente en un programa anterior que estuvo el doctor César Herrera, hablaba de esa red para llegar al hospital antes de que sea tarde. Así es. Es el 12 tiempo horas. récord que tiene el paciente de llegar, de infartado, de llegar al hospital, que también criticaba esa Sí, parte. hay dos cosas muy elementales. O sea, primero, no se trata de si tengo seguro o no. Se trata de si, porque yo puedo tener seguro o no tenerlo, pero si vivo en una zona donde el tratamiento no está, ya no importa que tenga o no tenga seguro. Entonces, quien tiene la mayor red pública en República, la mayor red hospitalaria es el gobierno. Exacto. Entonces, el gobierno debe encabezar, debe protagonizar la atención de la enfermedad cardiovascular, porque tiene 7 millones de personas que le corresponden a él, que no tienen seguro médico. Pero de los que tienen seguro médico, más del 30% vive en zonas donde no hay desarrollo de los servicios privados. Y no se puede hablar de una gente de Higüey aquí, Pedernales. Con de un infarto. Pedernales aquí con infarto, porque está prohibido tardar, en caso que haya que trasladarlo, más de 120 minutos, 2 horas, Imagínate. para haber terminado el cateterismo. ¿Dónde debería haber entonces aquí equipos para cateterismo? El este debería tenerlo por lo menos la Romana, en el caso para Que que dé tiempo para Higüey llegar, y ¿verdad? San Pedro Y en San principio. Pedro, las tres En principio, ciudades. por ¿Entiendes? supuesto. Ahí ya tenemos cateterismo cardíaco. Sebe, y perdóname, estamos hablando, tú mencionaste 3 ciudades importantes del este, donde además hay polos turísticos. Claro, Es un polo turístico. claro.
me voy al Cibao. El Cibao tú necesitas obligatoriamente la línea noroeste, que puede ser Valverde Mao. ¿Entiendes? O Santiago Rodríguez, que tiene a todo el mundo cerca. Ahí tiene a Montecristi, tendría a Dajabón y tendría a Valverde Mao. ¿El nordeste? Te va al nordeste, puedes decidirte que sea San Francisco de Macorís o que sea Nagua. ¿Me entiendes? Porque Nagua tendría a Samaná, tendría la provincia María Trinidad Sánchez y tendría San Francisco de Macorís. Pero te dejaría Cotuí en el aire. ¿Me entiendes? Entonces tendría que discutir qué es lo más conveniente. Sí, entre Cotuí y Bonao, por ejemplo. Ajá. Bonao, Entonces, por ejemplo. pero se hacen redes. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ser pública, porque aquí no hay conciencia de que el gobierno asuma con el sector privado el costo. Y es que no puede depender de que tú tengas dinero. Exacto. Por ejemplo, el gobierno puede decir, sí, en la capital yo tengo, pero llevo un paciente a las 10 de la noche sin el dinero. Porque no hay ningún problema. Usted quiere, ok, vamos a ver una asociación pública-privada, ok, el gobierno crea un fondo y le dice a ese sector privado, si una vez investigado ese paciente no tiene dinero, háganselo porque el gobierno le va a cubrir. Efectivamente. ¿Me entiendes? Porque eso se hace. Pero es que ni una cosa ni la otra. Son asociaciones, alianzas. Por ejemplo, aquí en la capital, tú no puedes tener mocoso pollo sin cateterismo. Ustedes conocen el caso de nosotros, o el Gautier, que tiene la estructura, que históricamente la ha tenido. Sí. Óyeme, y tiene personal. Tiene el personal. Entonces uno, en vez de sentir que hay una actitud a atender la principal enfermedad que existe en la República Dominicana como causa de muerte, no hay conciencia de eso. ¿Cuántas muertes se evitarían al año, Severino, si logramos esa red que tú estás hablando y esas facilidades para que la gente tenga ese acceso? Miren, nosotros estimamos que en República Dominicana se producen 27,000 síndromes coronarios agudos al año. Esa es la estimación que tenemos. 27,000. Mucho. De los cuales hay aproximadamente unos 10 o 12 que serían infarto agudo del miocardio, que requieren inmediatamente el tratamiento. 10 o 12,000. Que requieren inmediatamente. Ahora, la mayoría de ellos no llegan a tiempo. Uno porque van a morir inmediatamente. Súbito, como dice usted. Muerte súbita, que no lo vamos a poder evitar. Hay otros que se van a quedar en su casa, se van a dar se van a beber un agua de sal, una agüita de azúcar con sal. Sí. Hay otros que lo van a hacer silente, que no se van a dar cuenta. Sí, hay un conjunto de razones. Nosotros estimamos que aquí en República Dominicana deberíamos estar en una etapa inicial tratando unos 2,000, 2,500 pacientes entre el sector privado y el público. Anualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? En lo que preparamos, porque eso cuesta. A nosotros una sala de cateterismo nos sale en este momento full, es decir, quiere decir en la que nosotros podamos hacer embolizaciones de neurocirugía, porque nuestro hospital Gautier tiene la ventaja de que tiene una residencia de neurocirugía, tiene servicios vasculares. Es decir, el Gautier tiene todas las condiciones para ser el principal servicio cardiovascular del Estado Dominicano en este momento. Porque tiene unos servicios que pueden ser integrados. Que antes existían. Y una experiencia de años y años. De años, pero que ahora al pasar al servicio se puede convertir en la principal referencia del país en términos de república. Y eso ustedes lo han hablado con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, a ver si puede. Director Nacional de Salud. Si ustedes no existieran ya, los servicios aquí no existieran. Suerte a Dios que ustedes existen, porque cada vez que tú quieres hablar, tienes que hablar primero con ustedes. Con un periodista. Primero hay que hablar con un periodista, a ver si ellos por el periódico se enteran, se sensibilizan y entonces llaman a que hay que hablar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Que es el otro tema del que ustedes empezaron preguntándome. Nosotros hemos dicho, en lo que esa fase llega, vamos a darle trombolítico a todo el mundo. El trombolítico es un medicamento que en los países donde no tenemos la posibilidad del cateterismo, se utiliza como fase intermedia. A esos pacientes que presentan el infarto. ¿Qué quiere decir esto, fase intermedia? Que me permite tardar más tiempo para trasladarlo. Perfecto. O sea, se establece que una vez uno use el trombolítico, pudiera esperar entre 4 y 24 horas. ¿El trombolítico se inyecta? Se inyecta, eso dura, es una inyección, un bolo, como ponerte un analgésico. Perfecto. Igual por la vena. 5 segundos y se agotó. ¿La función es de ese trombolítico? Tú sabes que en el infarto hay un trombo agudo de sangre y de plaqueta que ha tapado la arteria, un coágulo. Cuando tú le pones el trombolítico, se lleva ese coágulo. Se destapa. Se destapa y ese tejido empieza a recibir sangre. Es como echarle a como plomerito cuando tú le echas a los baños para que se... Entonces, ¿qué ocurre?
que eso nos cuesta a nosotros. ¿Cuánto nos cuesta eso a nosotros? ¿Cuánto Eso nos cuesta, nosotros hemos estimado para el ministerio 55 millones de pesos al año. ¿Cuántas muertes nosotros ¿Cuánto? Ajá, evitaríamos? ¿para cuánto? 400 muertes. Ok. ¿Por qué? Porque la muerte por infarto se estima. Hay muchos estudios. Aquí, como ustedes saben, no estudiamos nada. Porque Sí, aquí hay un pero hay desorden. estimaciones, por lo Pero menos. estimamos. El último estudio que vi fue el de los canadienses. 15% de todo el que no reciba ningún tipo de tratamiento, ni angioplastía, ni el trombolítico, va a morir en el hospital. Sebe, perdóname, con trombolítico vamos a seguir, pero después de estos mensajes, porque debemos pasar a ellos. Volvemos en un momentito con el doctor Fulgencio Severino. Continuamos con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo. Doctor, estábamos hablando de lo trombolítico y de ese programa especial que tienen ustedes en el Gautier y en otros hospitales para evitar muertes cuando una persona sufre del infarto. Cuéntenos de eso. Yo le decía que de acuerdo al último, hay estudios que hablan hasta de mortalidad hospitalaria de un 30%. Sí. Estaríamos hablando que si uno asume una mortalidad de un 30%, que en Dominicana no creo que se iría menos de ahí, por lo que uno ve, estaríamos hablando que de 1.200 pacientes que nosotros estimamos que llegarían a tiempo. Antes de esas 12 horas. De esas 12 horas que requiere el tiempo mínimo para el tratamiento, nosotros estaríamos hablando que estarían muriendo aproximadamente unas 400 personas. Sí. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros llevamos hoy ya, el último corte fue en septiembre, ahora voy a hacer el otro, digo en marzo, ahora voy a hacer el otro corte para presentarlo en el simposio de septiembre. ¿Cuántos años tiene ese programa? Ese programa empezó en el 2014, septiembre del 2014, vamos a cumplir 3 años. Perfecto. Habíamos tratado 208 pacientes. Bien, ¿cuál es la muerte? 10 muertes. Oh, Dios. ¿Entiendes? Estamos hablando de una mortalidad de 4%. O sea, habla de la efectividad de un tratamiento. Entonces, yo le decía a la propia ministra y al propio ministro de Salud Pública y al propio director del Servicio Nacional de Salud, pero ¿cómo que eso no le importa? No cala, no, dicen, O sea, vamos a expandirlo. O sea, ¿cuál es la Sí, razón? porque la cifra habla por sí sola. ¿Entiendes? no O sea, si necesita ustedes me mucha dijeran, ya explicación. ni siquiera estamos hablando teóricamente. Es un programa público. Es un programa que se hace en hospitales públicos. Gratis se le pone al Gratis a paciente. todo el mundo. No hay lucro. ¿Me entiendes? O sea, quien lo gestiona es Promese. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, ¿por qué no ampliar el programa a todos los hospitales del ¿Dónde ministerio? está hasta ahora ese programa? Hasta ahora ese programa está en 4 hospitales, que es el Gautier, que es donde está la dirección general, Francisco Mocoso Puello, Hospital Cabral Ibáez y el Hospital Central de las Fuerzas Aéreas. Emblemático por demás los hospitales donde Sí. están. Entonces, yo siempre me dicen, pero vamos a empezar con algunos. Sí, pero vamos a empezar con algunos. Pero vamos a empezar con otros. ¿Y el costo? El costo de ese 55 mil pesos cuesta ese medicamento. Pero es una sola ¿Millones de vez. pesos? ¿Eh? ¿Por No, tratamiento? por ampolla. Por ampolla. Nosotros estimamos, bueno, estamos hablando en el costo comprando poco. Porque yo estoy seguro Estamos que hablando de un poquito más de $1,000. Vamos a más o pagar. menos $1,200. $1,200. Ajá, nosotros estimamos que el programa cuesta unos 55 millones de pesos. 55, 60 millones de pesos al año. 3 cheles. Ahora, digo 3 cheles cuando se trata de hablar de vida. De vida, sí, claro. Estamos hablando de salvar 300, 400 personas que no van a morir en el hospital y que le vamos a impedir que caigan en falla cardíaca. Entonces, Y día cama, tú estás evitando día claro, cama, estás entonces evitando discapacidad. uno dice, o sea, ¿cuál es la razón por la que esto no se amplía? Entonces la conclusión a la que hemos llegado es que no, aquí la vida no vale un peso, porque el problema... La vida no vale nada, como diría Los Pablito. funcionarios no se dan cuenta que ellos están en un punto del país donde pueden necesitar este medicamento. El propio presidente de la República. Cualquiera. Cualquiera. ¿Dónde Severino sugiere que se debe, o sea, urgente, que se debe llevar? ¿A qué lugares Mira, por específicos? volumen de pacientes de las informaciones que recibimos, es injusto que San Pedro no lo tenga. Injusto. Es injusto que San Cristóbal no lo tenga. Es injusto que San Francisco de Macorís y La Vega no tengan tratamiento de este tipo. Estamos hablando de ciudades muy voluminosas,
donde hay un gran volumen de pacientes, donde hay capacidad porque tenemos residencia médica, porque nosotros hemos tratado que por un problema de educación médica, diagnóstico con electro, que los médicos sepan verlo bien, nosotros hemos preferido avanzar en aquellos lugares donde hay programas de formación de especialistas, no de cardiología, sino me refiero a medicina de familia, de emergenciología, para que llegue para ir a la avanzando persona hasta que lo logremos en todo el país. Inclusive le dijimos que la Asociación de Cardiólogos de los que egresábamos del Hospital Gutiérrez estábamos en disposición de servir de punto de apoyo, de esta manera que si un médico en un sitio tenía una duda, nos mandara hoy por WhatsApp, porque ya esto es muy fácil hoy. Mire, doctor, me llegó este paciente, ¿qué usted opina? En 30 segundos uno le puede responder. Entonces, por eso es que digo que cuando uno analiza que siendo la enfermedad de cardiovascular la principal causa de muerte, y dentro de ella la cardiopatía isquémica, que en República Dominicana no podamos lograr tener cobertura completa para medicamentos antihipertensivos, para medicamentos de los lípidos, para el tratamiento agudo de la enfermedad, es que no queremos reducir la muerte. Y óigame, en el mundo entero, todos los estudios que se han hecho dicen que las muertes cardiovasculares reducen la expectativa de vida en 6 años. Yo le dije a ustedes que el 30% de todos los muertos tienen menos de 55 años, de 50 años. Imagínense ustedes que nosotros a esa gente la hubiéramos salvado. O sea, gente, ¿cuánto sería la expectativa de vida productiva de la población dominicana? Entonces, pero como he dicho y he insistido, suerte a que ustedes y los medios de comunicación son los que más ayudan a sensibilizar, porque en algún punto uno espera y en algún momento de la historia, que el gobierno, en el gobierno digan, señores, pero eso es muy importante, ¿por qué nosotros no hacemos un pequeñito esfuerzo para que estas cosas se amplíen? Porque insisto mucho, nadie se da cuenta que cualquiera de lo que hablamos, los propios médicos, los propios funcionarios, porque la enfermedad cardiovascular no tiene ni amigo ni enemigo. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos. Y lo ideal, lo adecuado es que en cualquier sitio que a mí me dé, yo encuentre rápidamente quién me dé el tratamiento. La ampliación de este programa depende del Servicio Nacional de Salud. Promese, ¿quiénes son los que deben involucrarse directamente? Depende, o sea, Promese nunca debería ser. Uno se sintió alegre que la antigua porque directora dio ese apoyo, porque es un programa que en ese momento ella llevaba los programas especiales, tanto de desarrollan unos cuantos, pero ya hoy se supone que es el ministerio o el servicio. Depende, si se ubica en alto costo, debería ser el ministerio. ¿Será un problema entonces de voluntad o de falta de recursos? Porque parecería que para la salud no hay recursos en el país. Pero 2.000 millones de pesos que maneja el ministerio para alto costo, no es posible que no aparezcan 55 millones de esos 2.000 millones que se supone que es la cantidad de recursos que se destinan a alto costo, no aparezcan 55 millones para salvar 400 vidas. Tal vez vaya que pedírselo a Ángel Rondón o a una gente de esa. O a Odebrecht. Los patrocinios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que alguien lo patrocine, porque además ellos se dan cuenta de que ellos también le pueden dar su infarto. A cualquiera, a cualquiera. O sea, uno dice que cuando uno mira la proporción del gasto en función de las propias informaciones que las autoridades hacen públicas, desde la perspectiva de alto costo, la conclusión es que es una negligencia, yo califico esto de negligencia, una ignorancia gerencial, y naturalmente una falta de amor por la vida. Totalmente. Tanto la suya como de la demás, porque el que crea que está libre de pecado, de la enfermedad cardíaca, mire, que muera temprano. Que tire la primera piedra. Sí, porque mire, ella le digo, ninguno de los que estamos acá, ni los que están fuera, estamos libres, porque estamos hablando que 1 de cada 3 personas muy alto, van a morir de enfermedad del corazón, y 1 de cada 6 que mueren van a morir de un infarto. Y va a seguir aumentando si no se trabaja en ese primer nivel, como Así dices es. tú, Entonces, facilitando esos medicamentos. Uno lo que aspira es a que desde esta perspectiva de ustedes como comunicadora, pues esto pueda llegar a alguien en el gobierno que deje de ser insensible
porque tiene que dejar de ser insensible. Ojalá que le llegue al ministro Montalvo, que es un ministro todopoderoso, ¿verdad? Y que resuelve muchas cosas, Claro, supuestamente. alguien, porque entonces si eso mandan un rayazo y una vez aparecen los cuartos. Exactamente, Cede. alguien que se preocupe. 1.000.000 de gracias con ¿Y ya el se doctor. acabó? Oh, Sí, ya ya se acabó. terminamos. Con el doctor Severino siempre Vamos a nos hablar falta con tiempo. la gente aquí que den otra hora. Ellos la dan. Con el doctor Severino siempre nos falta tiempo para abordar ese tema tan apasionante que a nosotros también nos encanta, de las cardiopatías, la cardiología como tal en la República Dominicana. Sebe, muchas gracias. A ustedes. Bien. Feliz de tenerte aquí, Severino. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.